Acompáñame a orar, hermano. Señor, Dios Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que la gracia de tu Espíritu, Señor, sea manifestada en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que tu palabra sea dada, Señor, y sea hecha, Señor, sobre todo llevada a la práctica, Señor, con denuedo, con amor, Señor, con amor a ti, Señor. Señor, tú nos has amado y nos muestras, Señor, lo que tú quieres en tu palabra. Tú nos muestras por dónde ir y cómo vivir, Señor. Y si nosotros te hacemos caso, Señor, entonces vendrá tu recompensa porque eres tan bueno y tan generoso, Señor, que a pesar que es por nuestro propio bien, aún nos recompensas, Señor. Bendito eres, Señor, y permite que estas palabras, Señor, no queden en el aire, ni queden solamente en la cabeza como una nube, Señor, sino bajen al corazón, Señor, y se manifiesten por obra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Obviamente, como vemos aquí, el asunto es el enojo. Vamos a ver, se trata de saber qué es el enojo, para qué me sirve el enojo, por qué tengo enojo y cómo puedo controlar ese enojo. Nuestro tema es el enojo permitido. Fíjate bien, quizás esto pueda llegar a generar un poco de controversia en nuestra mente. El enojo permitido. Dice, ¿está permitido el enojo? Quizás sería una pregunta, ¿está permitido el enojo? El propósito de este sermón es que conozcamos cuál es el enojo permitido bíblicamente. La Biblia está llena de mensajes sobre el enojo. Tiene muchísimos mensajes sobre el enojo la Biblia. Y nuestra oración dice, los hijos de Dios debemos conocer cuál es el enojo permitido en la Biblia. Tú eres un hijo de Dios, amas a Dios, crees en Dios, has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Tienes que saber cuál es el enojo permitido. Porque hay enojo que no está permitido. Vamos a la introducción. Enojo viene de una palabra griega y también en hebreo, del griego timos, que significa enojo, indignación, ira, y orge, venganza. Enojo del hebreo, shemah, que es ira, furor, enojo, calor, cólera y tóxico. Esto de tóxico, yo cuando lo busqué del hebreo, me impactó oír la palabra tóxico. ¿Qué es algo tóxico? Algo dañino. Y el enojo puede serlo. Puede serlo también. Pero el enojo se puede convertir en ira, en furor. Y una persona, si has oído el término, está enojado, está caliente el cuate por el enojo que tiene, pues genera calor también. Cuando en la calle se enojan, aunque haga mucho frío y se van a pelear enojados, hasta la ropa se quitan. Es calor. Y es tóxico, ¿por qué? Porque daña el cerebro. El enojo y la ira se mencionan muchas veces en la Biblia. Pero aquí hay una pregunta que yo vi, esta prédica no solo está basada básicamente, perdón la redundancia, en el curso de Turning Point sobre el enojo. Sin embargo, tiene otros conceptos. Leí por ahí impactantemente, bíblicamente, quién es quien más se ha enojado. Y podemos pensar en los fariseos, en los maestros, los sacerdotes, los filisteos en el Antiguo Testamento que se enojaban. Pues, ¿qué crees? Que quien más se menciona su enojo es de Dios.
Se menciona 375 veces el enojo de Dios. Ahora te pregunto, ¿es pecado enojarse? Si Dios se enoja, no puede serlo. No podría hacerlo. Pero hay una gran distancia entre tu enojo y el enojo de Dios. Entre la manifestación de tu enojo y la manifestación del enojo de Dios. Hay una gran distancia. Enojo es sentimiento que una persona experimenta cuando se siente contrariada o perjudicada por otra o por alguna cosa. Una energía que incluye los pensamientos, sentimientos o emociones y comportamiento. Los psicólogos mencionan que el enojo es un comportamiento, una forma, más bien forma parte del propio ser humano. Y creen que el enojo es una mala emoción, pero no es así, no es cierto. Hay enojo que es excepción, hay enojo que es excepción. Cuando hay un enojo, hay algo en nuestro ambiente o dentro de nosotros que requiere de atención. Requiere de atención. Hay algo que está pasando dentro de cada uno. Esto requiere de atención. El enojo de Dios es justo. El único que tiene razón justa para enojarse es Dios. Porque su enojo, repito, es un enojo justo. Pero el enojo del hombre es mayormente dañino. ¿Cómo andamos de enojo? ¿Cómo expresamos el enojo? Y cuando nos enojamos, ¿cómo respondemos ante el enojo que tenemos? ¿Es de forma bíblica? ¿Es serenamente? ¿Es controlado? ¿O es dañino? Si bien el cristianismo es tolerancia y perdón, fíjate bien, el cristianismo es tolerancia y perdón. El enojo es parte de nuestra vida. Por lo tanto, quien se diga cristiano y sin embargo se deje arrebatar constantemente por la ira, demuestra que no hay madurez aún en su corazón. ¿Dice que los cristianos no se enojan? No. Dice que el que se deje arrebatar constantemente por la ira demuestra que no hay madurez aún en su corazón. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano tiene que saber controlar su enojo. Eso es lo que nos está diciendo. Vamos al punto número 1. Dice, lo que es el enojo y lo que no es. Vamos a empezar. Te voy a preguntar, hermana, tú que estás casada, ¿cómo anda tu esposo de enojo? Déjame decirte algo. Angélica, mi esposa que está aquí, no le gusta que hable yo mientras predico de la familia. Dice, no nos menciones. Pero ayer me dijo, por nada del mundo, bueno, no me dijo así, pero mañana tengo que estar en esa prédica, quiero ver qué hablas tú del enojo. Y le dije, ¿sabes qué, madre? Porque yo le digo así, madre. ¿Sabes qué, madre? Que ya el Señor me atizó hasta con la cubeta. Pregúntale a mi pastor si estoy mintiendo. Cuando estás preparando una prédica, yo le he dicho al Señor muchas veces, Señor, ¿cómo voy a hablar yo del enojo? ¿Cómo, Señor? Si ¿cómo soy? Por eso, mijito, porque tienes experiencia, por eso vas a predicar. Precisamente por eso. ¿Y sabes qué? Cuando vas preparando una prédica, vas teniendo tal conocimiento, empiezas a conocer tantas cosas que tú no sabías, que créeme, el Señor nos apalea, pero con amor. Nos hace ver las cosas. ¿Para qué? Para cambiar. Para cambiar.
Hermano, ¿cómo anda la hermana de enojo? Sí, sí, no nada más para nosotros. A veces basta una palabra, ¿no? O una actitud. O simplemente, no, menos que eso todavía, menos que una mirada. Prender la televisión. Ya vas a prenderla tú. ¿Estoy mintiendo? No, ¿verdad? Hermana. Ah, es cierto. No, pero ¿cómo anda el esposo también? Yo vengo cansado del trabajo y quiero. ¿Sabes qué? Un día yo dije, la verdad es que eso de que vengo cansado del trabajo y quiero ver a mi familia contenta y no quiero enojos, es puro choro porque ya llegaste enojado. Si eso quieres, empieza por ti. Amén, exacto. El enojo no es una enfermedad psicológica. No es una enfermedad psicológica. Perdón, los psicólogos estudian mucho, se siguen preparando cada día, pero si te dicen que es una enfermedad, están equivocados. Formalidad. Fíjate bien, la formalidad no es enojo. Una persona seria no necesariamente está siempre enojada. Hay personas que todo el tiempo se están riendo, hay personas con un carácter muy afable, muy simpático, como Jaime, por ejemplo. El hermano Olga se tapó la boca, ajá. No, hay personas que son formales, son serias. No siempre se están riendo y hay quien dice, ese siempre está enojado. No es así. Es decir, no el estar serio quiere decir que está uno enojado. Normalmente no es algo que pasa rápido el enojo. El enojo tiene su tiempo, y tiene un proceso que va llevando. Una forma de ser, déjalo, así es su carácter. Tampoco el enojo es una forma de ser, ni es el carácter de nadie. Una irritación, hay una diferencia grande entre una irritación y un enojo, son cosas diferentes. Puedes estar irritado, es decir, molesto, no enojado. No enojado. Una irritación es otra cosa. Por ejemplo, yo lo podría comparar, y en todo este proceso de la prédica me dice el Señor, bueno, una irritación en la piel no es una herida. No te duele, es una irritación, tienes una molestia. Esa es la diferencia entre una irritación y el enojo, son cosas distintas. Entonces, una irritación no es enojo. Una emoción de personas adultas. ¿El enojo solamente es para los adultos? Los bebés se enojan, desde la primera infancia hay enojo. Es más, déjame decirte, desde antes de nacer, a mí no me gusta el nombre de feto, para mí se oye feo. Un bebé en el vientre de su madre, desde antes de nacer, ya trae sentimientos. Las hermanas que han tenido un hijo me van a dar la razón. Cuando ya tienen 7 meses, no sé, que ya es el vientre grande, y se acuestan en una posición porque están cansadas de otra, y el bebé no quiere, se mueve y te lastima hasta que te cambias de posición. ¿Cierto o no? Y les digo porque mi esposa así le sucedía. Y decía, es que no me deja acostarme para el lado izquierdo, tengo que estar de lado. Es una molestia del bebé. Desde la primera infancia tenemos enojo. Lo que el enojo sí es parte del ser humano. Es una emoción, un sentimiento creado por Dios y con un propósito. ¿Dios se enoja? Te vuelvo a preguntar.
Sí, acuérdate del diluvio. ¿No? Dios se enoja, por supuesto que se enoja. Dice que estamos hechos a su imagen y semejanza, ¿no? Estamos hechos a su imagen conforme a su semejanza. Y si Dios se enoja y nosotros estamos hechos a semejanza del Señor, también nos vamos a enojar. Porque es un sentimiento, es algo que Dios ya puso en ti. Claro, algunos los exageramos, ¿no? Dios nos hizo con sentimientos, con emociones, para que tuviéramos la capacidad de sentir. Si no fuera así, con esos sentimientos no podríamos sentir la presencia del Señor. Por eso Dios nos dio de Él. Dios es un Dios lleno de amor, lleno de compasión. Dios no es un Dios enojón, perdóname, no, se enoja, pero no es enojón. Dios está lleno de compasión y de amor para sus hijos y para su creación. Amén. Imagínate si Dios fuera enojón y que Él utilizara el enojo como lo utilizamos nosotros, que no se le pasara. Caray, nos aplastaría, pero facilito, ¿no? Toda su creación ya la hubiera hecho pedazos. Pero no, Dios nos creó con sentimientos porque Él está lleno de sentimientos. El sentimiento que nos puede ayudar a convertir las cosas que lo provocan, o sea, el enojo, en oportunidades para experimentar la obra de Dios en nosotros, pero solo a través de Jesús y su Santo Espíritu. El que nos puede ayudar con ese enojo es el propio Dios. Acuérdate que el Padre, Jesús y el Espíritu Santo son la misma persona y solo a través de Él podemos canalizar correctamente el enojo. Una emoción, estamos con lo que el enojo sí es, te recuerdo, una emoción que puede ser usada para bien o para mal. Es una oportunidad para crecer y experimentar la paz si lo llevamos como a los pies de Cristo. Si ese enojo que tú tienes, sea lo que sea quien lo haya ocasionado, tú lo llevas a los pies de Cristo en oración, Él te va a ayudar, porque Él prometió estar con nosotros cuando siempre, y estaré con ustedes para todos los siglos, siempre prometió. Vamos al número 2, el enojo que es pecado y lo que involucra. Son acciones que la gente usa para expresarlo. Eso es el enojo que es. Tú ocupas el enojo para expresarte, ya es un enojo que es pecado. La culpabilidad que se siente cuando nuestras expresiones de enojo son descontroladas y destructivas o abusivas. Déjame regresar tantito. El enojo que es pecado y lo que involucra. ¿Qué sucede después de enojarte? Cuando lo haces exacerbadamente, cuando ahora sí que te pasas de listo con tu enojo. ¿Qué viene después? Sentirse culpable. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que hace sentir culpable a la otra persona también. La culpabilidad es una de las características que tiene el enojo que es pecado. Ahora, el sentir la culpabilidad es saludable, porque quiere decir que el Señor te está haciendo reconocer que te pasaste. Te pasaste. Sentir esa culpabilidad es saludable, porque ahora puedes decir, me pasé con el enojo, te dije cosas que no quería, que no debía, perdóname, porque ahora el que se equivocó fui yo. Amén. Amén. El enojo sin resolver hiere, se pierde el control. ¿Hay algo que te hizo enojar? Pues resuélvelo. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué fue lo que te hizo enojarte? Resuélvelo. Ve al asunto, ve a la meta que quieres llegar,
pero resolviendo el enojo. Cuando el enojo sale de forma violenta. Hoy en día, ve los programas de televisión, ve las películas que hay hoy en día, ve las telenovelas. Y dime una sola donde explote la persona, el enojo y se dé, que sea edificante para alguien. Hoy es vengarse, matar porque se lo merecía. ¿Cierto o no? Cuando el enojo sale de forma violenta, es pecado. La ira es terrible y no tiene lugar en las relaciones humanas normales, en ningún ambiente. Cuando el enojo no se controla, se convierte en ira. Y la ira es más fácil que nos haga pecar. En Proverbios 15:18, no lo busquen, ahorita se los doy, dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El hombre iracundo promueve contiendas, es decir, el que al enojo explota, ese promueve pleitos. Pero el que tarda en enojarse, el que tarda en airarse, el que controla el enojo, apacigua los problemas. Cuando la expresión de enojo abusa de otros, eso es pecado. Se irrita o pone furioso por el mínimo error. Critica normalmente lo hace con severidad, lo hace severamente. Ceño fruncido, incapaz de alegrarse. Resulta que ya tienes 2 días con el mismo enojo y sigues con el ceño fruncido, todo enojado. Y luego te preguntan, ¿estás enojado? ¿Todavía estás enojado? No. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces le has preguntado a tu esposo o a tu esposa, o a tu hijo, o a tu papá, ¿estás enojado todavía? No, ya no. ¿Cierto o no? Hermano, eso es pecado. Llevar el enojo a tanto tiempo es pecado. Orgulloso de sus ideas y disfruta hiriendo. El enojo que disfrutas hiriendo a otra persona es pecado. Es pecado. Y cada vez va a mayores. Piensa que no se puede confiar en nadie. ¿Has oído el refrán? Yo lo he oído muchas veces. Mientras más conozco a los humanos, más quiero a mi perro. ¿Sí lo han oído? Mientras más conozco a los humanos, más quiero a mi perro. ¿Sabes qué es eso? Es que los humanos es falta de amor. Y si hay falta de amor, con un enojo, va a haber pecado. Yo sé que la prédica se presta para hacer muchos comentarios, pero guárdenselos para cuando termine. Siente desprecio, aunque sea por una sola persona. Si te enojaste con alguien y sientes desprecio, ya estás pecando. Desvía temas hacia los errores de los demás. Hoy en día personas importantes en el mundo, grandes corporaciones, desvían la atención para que la gente se mantenga tranquila, ¿no? Habla con frecuencia de obscenidades. Eso hace el enojo. Cuando vas manejando y alguien se te da un cerrón, no importa si le tocaste el claxon porque estaba haciendo cosas que no debía. ¿O no, Mariano?
Cuando alguien se te da un cerrón y te enojas, le avientas una fresca, eso es pecado. Mira, en algunas ocasiones yo en el coche me le he cerrado a alguien. Y de verdad, en alguna ocasión iba yo con mi papá en periférico. Iba yo manejando y un tipo se me cerró. Pero bueno, las llantas rechinaron, me amarré, estuve a punto de pegarle. Y que le cambio a la tercera y que lo fui siguiendo. Dije, ahorita y dice mi papá, alcánzalo, hijo del maíz. Pues, y mi papá no decía groserías, ¿eh? Y mi papá, pregúntenle a mi esposa, mi papá es el hombre más tranquilo que yo he conocido. Y ahí voy atrás de él y se sale del periférico y yo no me iba a salir, pues que me salgo. Y yo dije que le toque el semáforo, pues estaba el semáforo en siga, que le toque el alto y que se para. Y yo dije, ya lo alcancé. Y que me le paro junto y que bajo el vidrio. Y cuando le iba yo a decir de su mamacita, que voltea y que me dice, perdóneme señor, no lo vi, perdóneme por favor. Soy muy torpe para manejar, perdóneme. Volteé a ver a mi papá y me dice, ya nos desarmó. Ya nos desarmó. Chanfle, me quedé con mi enojo todo reprimido, con mi ira toda. Y le dije, no se preocupe. Te voy a decir algo que aprendí de esa vez. Cuando yo me le he cerrado a alguien, le pido perdón, de verdad. De verdad, pido perdón. Y cuando tú pides perdón, cuando hiciste algo, hiciste enojar a alguien y pides perdón, el enojo se controla. Ok. Encuentra difícil dar cumplidos y no se alegra de los triunfos de otro, incluso los descalifica. Cuando alguien triunfa, perdón, pero, por ejemplo, criticamos mucho al presidente Enrique Peña Nieto. Y todos los días se lleva críticas de todos y nos hace enojar. ¿Y quién de ustedes ha orado por él? ¿Quién ha doblado su rodilla y le ha dicho, Señor, ayúdalo, conviértelo, transfórmalo, hazlo tuyo, Señor? O de otra persona, ¿no? Ay, sí, el vecino, ¿ya viste el carrazo que se compró el vecino? Ah, sí, pero es un ratero. Tu enojo es pecado, hermano. No descalifiques a la gente. Número 3, el enojo permitido por Dios y cómo controlarlo. El conocimiento de lo que causa el enojo nos alertará sobre el enojo pecaminoso en nuestra vida. En Efesios 4, 26 y 27 dice, es el que más conocemos sobre el enojo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Ese es el más conocido, yo creo, sobre el enojo. El Señor nos está alertando. Te puedes enojar porque para eso te di el enojo. Y el enojo te puede hacer construir una vida mejor para ti, si lo sabes controlar. Pero no peques. No des lugar al diablo. Con el enojo muchas veces se da lugar al diablo. ¿Y sabes qué? Él está esperando tantito para atraparte. Cuando compartimos los sentimientos honestamente con otros, de forma franca, que no aísle sus sentimientos de enojo, pero sin llegar a ofender, le ayudará a prevenir respuestas pecaminosas. Cuando compartimos los sentimientos honestamente con otros, de forma franca, que no aísle sus sentimientos. Cuando compartimos, estoy enojado porque alguien me hizo enojar y voy con él y le planteo mi enojo, mi molestia y lo dejo que él se exprese, que exprese sus sentimientos, entonces será un enojo que te va a hacer crecer porque va a hacer crecer tu relación con él. Dice honestamente. ¿Y qué ayuda eso? A prevenir respuestas pecaminosas de la otra persona. Una vez que estamos enojados, estamos en una posición de una energía
que no puede ser destruida hasta que determinemos en qué forma de expresión la gastaremos. Fíjate bien, ya estás enojado. Tienes en tu posición, en ti, un enojo, tienes una energía. Ahora hay una energía. Para que sea pecado o no será pecado, hasta el momento que determines cómo lo vas a expresar. Con una mala palabra lo desviaste hacia el pecado, diste lugar al diablo. Controlándolo y reparando la situación con alguien, entonces te fuiste hacia el otro lado, hacia el pecado que te va a hacia el enojo que te va a construir que no es pecado, porque alivianaste la situación. En Colosenses 13:3 dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, como si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hasta entonces no estamos cometiendo pecado. Así como Cristo te perdona, Dios te perdona, y de lo que hayas hecho. Acuérdate de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese es otro rollo. Pero el pecado que tú hayas cometido, el Señor te perdona. Así tienes tú que perdonar el enojo y el pecado de otro. ¿Qué estás haciendo? Transformando un enojo en una energía positiva para ti, en una emoción que te va a construir. Aquel sentimiento del enojo, que controlamos, esto es muy importante. Cuando logras controlar tu sentimiento de enojo, vas a crecer espiritualmente. Y querrá decir que estás con el Señor y que el Señor está contigo. No retrasarse en expresar el enojo y diga la verdad con amor. Se necesita tratar el enojo rápidamente y de forma apropiada, de forma correcta. Ya te he dado algunos ejemplos de esto. Trate con el enojo el mismo día que sucede. No te esperes a mañana, pasado mañana para tratar con ese enojo, porque ese enojo lo vas a continuar durante todo ese tiempo. No permita que se acumule en la caja negra de los sentimientos encolerizados, reprimidos y negados. No permitas que se acumule en esa caja donde tienes tantos sentimientos reprimidos. ¿Por qué? Porque cuando explotes va a salir un mundo de cosas que no quieres que salgan. Por eso tienes que tratarlo en el momento y de forma adecuada. Enojado, tenga cuidado y no dé lugar al enemigo. No use su enojo con expresiones pecaminosas. Estás muy enojado. Se está transformando en ira. Órale al Señor y pídele que te ayude a controlarlo. No permita que el enojo persistente lo lleve a la amargura y al resentimiento. Controle sus pensamientos y localice la causa de ese enojo y trate con él. Esto es importante. A veces no sabemos ni por qué estamos enojados. Suena el despertador y te enojas, ¿no? Lo apagas, ¿no? En vez de que digas: Señor, gracias porque ya amaneció. Gracias, Señor, porque a lo mejor no dormí bien, a lo mejor me despierto cansado, pero tú eres mi descanso, Señor. ¿Cuánto a que en el día trabajas descansado? ¿Cuánto quieres apostar? Vamos a la conclusión. En el Salmo 37:8 dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna, es decir, de ninguna forma, a hacer lo malo. No lo hagas. Los sentimientos, aquí quiero pedirles una disculpa porque sí son muchos los
párrafos que están ahí, las líneas, pero bueno, es que no lo pude dividir. Los sentimientos son un regalo de Dios, son parte indispensable de nuestras vidas, son parte del mecanismo de respuesta que Él creó para que podamos entender, evaluar, juzgar y responder mejor a las situaciones o circunstancias de la vida para ayudarnos a ser las personas que Dios quiere que seamos para servirle a Él y a los demás. Esos son los sentimientos, hermanos, son un regalo de Dios. Aún el enojo es un sentimiento que es un regalo de Dios. Y fíjate cómo dice, Él lo creó para que podamos entender, evaluar, juzgar y responder mejor ¿a qué? A las situaciones o circunstancias de la vida. Para que puedas responder como Él responde. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo se enojó? Porque estaban vendiendo en el templo del Señor. Si lees en la palabra, dice, hizo un azote con cuerdas, lo trenzó. Es decir, el Señor estaba enojado y preparó su azote. Y se puso a golpear y a tirar mesas. ¿Tenía una causa? Justificada. Imagínate aquí a los hermanos ahorita mientras está la prédica vendiéndote tortas o vendiendo. No, estaba justificado el enojo. Era la casa de su padre. Era no para hacer un negocio, sino para ir y postrarse delante del Señor. Vemos el enojo como una emoción compleja, llena de sentimientos, pensamientos y comportamientos que nos da la esperanza que el enojo es una fuerza positiva para hacer el bien y usarlo como una energía constructiva para el cristiano. Puedes hacer que el enojo sea una energía constructiva para ti. Puedes tener ventaja de él. Hermano, pídale a Dios que le ayude a entender y aplicar estas verdades en su vida y sea como Él es. Déjame leerle el Salmo 103 del 8 al 14, no lo busque, se lo voy a leer. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición y sabe que somos de barro. Amén. Le vuelvo a repetir, hermano. Pídale a Dios que le ayude a entender y aplicar estas verdades en su vida. Hermano, sea como Él es. Gracias, Trine. Gracias. Acompáñeme a orar. Póngase de pie. Acompáñeme a orar. Cierre sus ojos. Señor, Dios Padre, Dios del cielo, Señor, que nos has mostrado hoy tu palabra sobre el enojo, Señor. Y nos dice que tú eres, que cuando tú te enojas eres rápido, Señor, para el contentamiento, que eres lento para la ira, Señor. Y que buscas, Señor, en el corazón de tus hijos el arrepentimiento, Señor, para mostrar tu paz, Señor, para mostrar tu gracia y tu perdón. Señor, permite que el perdón y la forma como tú manejas el enojo sea manifestada y sea hecha en cada uno de los que aquí estamos, Señor, y de los que puedan escuchar esto, Señor, y leerlo. Padre, permite que tu iglesia, Señor, se tenga el conocimiento pleno
del enojo constructivo que nos permite superarnos, Señor, superarnos en tu camino, Señor, y ser mejores para ti, para poder darte honra y gloria como tú mereces, Señor. Transforma nuestro enojo, Señor, en una bendición para ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y por la gracia de tu Espíritu Santo. Amén.